Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de la Academia Liberal. La materia que vamos a tratar hoy es Teoría de la Comunicación Humana y vamos a repasar brevemente algunos de los aspectos más importantes que tocan a esta materia. Básicamente vamos a hablar de la comunicación entre personas, o sea, animales racionales, comunicación racional. No se trata de comunicación irracional o química o de ese tipo. La comunicación básicamente ya desde la antigüedad se sabía que se establecía entre un emisor que emitía el mensaje y un receptor que recibía y descodificaba ese mensaje, que podía estar probablemente pues, en un idioma reconocible para este receptor. Con el paso del tiempo las cosas se fueron complicando. La aparición de los medios tecnológicos hizo que el mensaje se transmitiera a través de distintos soportes. Originalmente hablábamos a gritos o se enviaban señales de humo o luminosas, podíamos captarlas por el oído, captarlas por los ojos, incluso podíamos oler a veces algunos signos que nos podían dar determinadas claves. Lo que pasa es que con el tiempo la aparición de medios tecnológicos complicó la emisión de ese mensaje. La aparición de los medios masivos, básicamente a finales del siglo XIX, con la invención de la linotipia y la aparición de las grandes rotativas que convirtieron a la prensa, al periódico impreso, en un medio de masa, hizo que empezara a surgir una inquietud en torno a los académicos por estudiar el proceso de comunicación entre personas. Y cuando aparecieron los medios masivos electrónicos, y ya no solo la radio o la televisión, sino que estamos hablando de la telegrafía sin hilos, por ejemplo, que aparece a finales del siglo XIX, este interés por estudiar estos procesos se acentuó. Y lo curioso es que se desarrollaron dos escuelas bien definidas. En Estados Unidos surgió lo que se llamó la Mass Communication Research, que fue un tipo de investigación sobre el proceso de comunicación, sobre la calidad del receptor, la calidad del emisor y la de los mensajes, que se centró más en un tono empírico. Se trataba de investigar qué ocurría, qué hechos se generaban en torno a la comunicación y medirlos, que es una obsesión muy anglosajona y norteamericana y que va a marcar la diferencia respecto del enfoque sobre los estudios de comunicación que se generaron en Europa fundamentalmente. En Europa, en cambio, surgió básicamente estudios de comunicación en torno a lo que se llamó la Escuela de Frankfurt, que fue un grupo de filósofos, intelectuales que se agruparon en Frankfurt en el Instituto de Estudios Sociales a partir de 1923, que generaron una serie de teorías, algunas de ellas vinculadas al marxismo, a la visión estructuralista, o lo que también se llamó la escuela crítica. La visión europea se basó más en una crítica del punto de vista lógico, mientras que la visión anglosajona o norteamericana se basó en un estudio más empírico, basado en lo que se detectaba en la realidad. Sin embargo, estas dos escuelas también tienen dos características bien curiosas. El modelo norteamericano fue un modelo tremendamente abierto y optimista respecto de los medios de comunicación. Los profesores y académicos que estudiaban este asunto recibían casi con alborozo la llegada de un nuevo medio, la aparición de la radio, la aparición de la televisión. Todo esto despertaba gran curiosidad, inmediatamente se ponían a medir, a hacer encuestas, estudios, etc. y a elaborar a partir de ahí teoría. En Europa, en cambio, lo primero que hubo fue una extendida sospecha respecto del papel de los medios. Y básicamente la Escuela de Frankfurt receló de los medios, porque creía que vulgarizaban la cultura, que la arruinaban y que idiotizaban al público. Ese prejuicio original nunca se disipó. Esa actitud de recelo hacia los medios permanece hasta el día de hoy entre los teóricos europeos. Y lo veremos más adelante cuando comentemos otras cosas. La aparición de estas ideologías, como el comunismo en la Unión Soviética o el nazismo en Alemania, despertaron un gran interés entre los académicos por estudiar cómo estaban utilizando los medios de comunicación de masa, sobre todo para introducir la ideología en la población y para sojuzgarla. Goebbels, digamos, fue el paradigma de la persona que manipulaba a la población a través de un medio tan sencillo como la radio. También utilizaba la prensa, pero su medio fundamental era la radio. Una anécdota rápida. Había un profesor en Chile de historia que en aquella época estudió
su doctorado en Alemania y le tocó un día asistir a un meeting de Adolfo Hitler. Él estudiaba su doctorado en historia en Alemania, en Leipzig concretamente. Y un día asiste a un meeting de Adolfo Hitler y el hombre dice que se sintió absolutamente emocionado por lo que estaba diciendo aquel líder sobre un escenario en una manifestación en la que la gente entró marchando en perfecto orden, con antorchas por la noche. Y bueno, dice que le pareció que aquel era un hombre sublime y que las cosas que estaba diciendo tenían todo el sentido del mundo. Ese profesor, que era Ricardo Krebs Wilkens, alguno de ustedes lo conocerá, al día siguiente compró el periódico y leyó el discurso completo de Hitler y descubrió que no había dicho más que tonterías. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir con esto? En esa época se estudiaba este tipo de cosas. ¿Cómo era posible que a través de los medios audiovisuales se apelara a la sensibilidad y a las partes irracionales del ser humano? Y sin embargo, cuando tú ibas al periódico impreso, a la letra impresa, descubrías que ahí no se habían dicho más que cosas emocionales, que te había intentado manipular, etc. Ese tipo de cosas se estudiaban entonces. Las teorías básicas evolucionaron de lo más simple a lo más complejo. Lo primero era emisor, mensaje, receptor. La teoría de la aguja hipodérmica la encontraréis en alguno de los textos de referencia que os he dejado, donde básicamente se enviaba un mensaje y este pinchaba en el receptor provocando una reacción. También está la teoría del perro de Pavlov, que era crear un reflejo condicionado en el receptor a través de la emisión de un mismo mensaje durante mucho tiempo. Esto llegó a estudiarse en serio, digamos. Hubo, por ejemplo, estudios académicos en Estados Unidos en los que en el cine, un poco antes del intermedio por ejemplo, una función rotativa doble, poco antes del intermedio del descanso de las películas, se arrojaba en el cine el olor de las palomitas de maíz. Y descubrieron que, por ejemplo, la gente salía del cine y compraba palomitas de maíz con mucha más intensidad que si no hubieran lanzado ese olor, ¿no? Ese aroma que se propagaba por el cine. Una de las primeras teorías complejas que surgió partió desde la óptica del funcionalismo. Y ahí básicamente fue Harold Laswell el que planteó, bueno, las cuestiones claves que eran investigar quién emite el mensaje, qué dice el mensaje, por qué canal o con qué código se utiliza para mandar ese mensaje, a quién, que es el receptor, y luego un punto que empezó a ser muy importante, ¿y qué efectos ha causado esto? Al principio se lanzaron varias teorías, por ejemplo, la que se llama el two-step flow, el doble flujo comunicativo, que sostenía que los medios de comunicación enviaban su mensaje, este caía en la sociedad, pero no todo el mundo, no todos los elementos de la sociedad lo interpretaban de la misma manera. Al final, una serie de esos elementos preferían guiarse de la interpretación que a su vez habían hecho algunos de los líderes de esa sociedad. Un líder no necesariamente tenía que ser una persona con un cargo formal. Un líder podía ser el padre de la familia o el jefe de un equipo de fútbol o un personaje de referencia, incluso no formal. A partir de ahí, por ejemplo, el two-step flow, que básicamente lo desarrolló Paul Lazarsfeld, pues se convirtió en una de las teorías básicas de la teoría de la comunicación. Norbert Wiener, que es uno de los padres de la cibernética, fue el que propugnó la existencia del feedback, que es uno de los principales efectos de la comunicación. Siempre decimos que el feedback, por ejemplo, en los periódicos antaño eran las cartas de los lectores o las llamadas de teléfono de algún oyente indignado en la radio. Ese es el feedback, la reacción a la comunicación que hace que automáticamente la gente actúe en consecuencia respecto de un mensaje. En la escuela europea, en cambio, aparte de estar de que no se hacían estudios empíricos, prosperó, por ejemplo, la teoría de la alienación, que era una teoría tomada de la idea marxista de alienación, en el sentido de cuando el hombre desaparece, se despersonaliza y se enajena respecto de su clase social, por ejemplo. Marx lo utiliza para referirse fundamentalmente a los proletarios que no estarían identificados con su clase y que, por ejemplo, le votarían a la derecha o a una postura conservadora. Básicamente, la escuela de Frankfurt y la escuela crítica europea elaboró esto y
vio como que los medios de comunicación servían para alienar a las personas respecto de su situación real, para hacerle que se olvidara de lo difícil que era su coyuntura o sus circunstancias, para que vivieran en un mundo falso. Esta idea, con el paso del tiempo, se fue refinando. Se parece mucho a la crítica que se hace a la publicidad, por ejemplo, y al hecho de que la gente viva en un mundo que no puede pagar o en un mundo en el que tiene que endeudarse para acceder a él. En 1947 esta idea más refinada ya empezó a aparecer. Theodor Adorno y Horkheimer acuñaron el concepto de industria cultural, que aparece en el 47, en un libro que se llamaba Dialéctica de la Ilustración. Ahí Adorno sostiene que hay una serie de productos culturales que se producen en masa, que están inundando a la sociedad y que están contribuyendo, entre otras cosas, a este proceso de alienación. Esto va a seguir evolucionando y la escuela europea dará a luz, por ejemplo, el enfoque semiológico, que parte en los 60 con el famoso libro de Umberto Eco, Apocalípticos e Integrados, donde los apocalípticos interpretan siempre en un tono negativo, destructivo, los avances de los medios, y los integrados, en cambio, siempre los ven como un elemento cohesionador o en función del sistema. Este enfoque semiológico había empezado con lingüistas como Ferdinand de Saussure o como Roland Barthes, que habían estado estudiando la carga ideológica de las palabras. Ahí se descubre pues, que muchas palabras tienen un sentido diferente dependiendo del contexto en el que estén o incluso dependiendo de la formación del receptor. O sea, las condicionantes que acuden son muchísimas. Todo esto lleva a la teorización de términos como el discurso. Se empieza a hablar del discurso, de la necesidad de tener un discurso público que informe una serie de opiniones que existen en la sociedad. O hoy se habla del relato, la necesidad de tener un relato, una manera explicativa, pero que al mismo tiempo es una manera de ver el mundo y de entenderlo. Sobre todo se habla de que los gobiernos deben tener un relato. Con esto engancha con la teoría de Gramsci, que es puramente política respecto de la hegemonía cultural. Según Gramsci, la hegemonía cultural es cuando un grupo social consigue que su visión del mundo, su manera de ver las cosas, sea compartida por las clases subalternas, dice Gramsci. Y esto se convierta en el estándar, en la idea estándar. Y según Gramsci, el hecho de que esa clase consiga que su manera de ver el mundo se convierta en el estándar, contribuye a que esa clase mantenga el proceso de dominación sobre el resto de la sociedad. Bueno, se pueden elaborar muchas teorías muy complejas, algunas pueden tener parte de razón, otras no, algunas son más ideológicas, otras no. Pero el contraste que me interesa que se aprecie es que la escuela europea siempre fue más especulativa y crítica desde el punto de vista de aplicar la lógica, mientras que la escuela americana fue mucho más empírica y basada en estudios concretos. Mientras Paul Lazarsfeld y Wiener estaban haciendo encuestas, mientras Schramm, Merton se dedicaban al estudio de cómo se comportaban las personas respecto a determinados mensajes, los teóricos de la escuela de Frankfurt estaban estudiando más bien la carga ideológica, el sentido filosófico y tenían una visión mucho más política de la comunicación que la que tenían los norteamericanos. Esto lo que lleva es que al final, en Estados Unidos, los teóricos de la comunicación, los estudiosos, acaban evolucionando hacia estudios empíricos donde preguntan por los efectos de los mensajes y estudian en la conducta de las personas respecto de esos mensajes. Mientras que en Europa se genera una cultura hacia los medios mucho más crítica, pero desde el punto de vista filosófico, político, y es una crítica lógica, cultural, digamos. Resultado, los norteamericanos acaban creando el marketing y los europeos acaban creando nuevos partidos políticos. Los americanos acaban creando estudios destinados al consumo, estudios destinados a entender la conducta económica, contribuyen a la microeconomía, y los europeos contribuyen a la filosofía. Quiero destacar y quiero separar de esta explicación genérica la teoría matemática de la información, porque me parece la más contundente
y además la que ha tenido un impacto más duradero sobre nuestras vidas cotidianas. La teoría matemática de la información nace con un señor que se llama Claude Shannon, que era un ingeniero matemático, ingeniero de telecomunicaciones, que en los años 20, 30 empezó a trabajar en los laboratorios Bell en Estados Unidos. Shannon era un personaje brillante, su hermana también era matemática, venía de una familia que tenía una gran inclinación por las matemáticas, y él decidió abordar el problema, porque se lo encargó la compañía telefónica para la que trabajaba, de cómo medir la información, cómo medir el caudal informativo y cómo medir la información. Entonces se planteó elaborar una teoría que le permitiera establecer cuál era la unidad mínima de información. Y Shannon llegó a la conclusión, y esta fue su propuesta en un famoso paper que se llamaba Una teoría matemática de la información. Él planteó que la unidad mínima de información era la que permitía distinguir entre si la luz estaba encendida o apagada, on u off. Y a eso le denominó bit. Y todos hemos oído hablar de megabits, de gigabytes. Pues esta es la unidad básica de información, la que permite distinguir entre que una luz esté encendida o esa misma luz esté apagada. Con la información que obtenemos suficiente, que normalmente es pues, un vistazo para apreciar si está encendido o apagado, se considera que es la unidad básica de información. Es una convención, pero sin embargo ha sido muy útil, porque a partir del bit, de este código binario dual entre encendido y apagado, se edificó la ciencia de la informática. Y la ciencia de la informática es la base de los procesos digitales. Y los procesos digitales son hoy la gran tendencia mundial en el sentido de que todo lo hemos digitalizado. Todo lo hemos escaneado para digitalizarlo, todo lo hemos convertido en bytes, en bits. En definitiva, en las unidades que inventó este señor Shannon. En esa época en que Shannon hace pública su teoría matemática de la información, que es en torno al año 48, después de la guerra, también se están cobrando en el campo de esta teoría de la información algunos de los avances más importantes que hay. Quiero destacar, por ejemplo, Alan Turing. Alan Turing es un investigador, científico, intelectual británico, matemático también, para más señas, cuyo papel más conocido es que es el hombre que descifra la famosa máquina codificadora Enigma que los nazis tenían durante la Segunda Guerra Mundial. Él trabaja en un sitio que se llama Bletchley Park en Londres, con un equipo reclutado por orden del gobierno de Churchill, y él es una de las personas que hace los mayores avances criptográficos para descifrar cómo funcionaba la máquina Enigma. Y es el que al final consigue destriparla. Turing hace grandes avances en el mundo de la informática, de hecho genera modelos de computadores y de ordenadores, y bueno, es una de las cumbres, digamos, desde el punto de vista de la teoría de la información. Desgraciadamente se suicidará en un episodio muy oscuro tras haber sido acusado de perversión por su homosexualidad, después de que se conociera que era homosexual. Turing es uno de los personajes cumbres de la teoría de la información, como Claude Shannon también lo es, como Warren Weaver. Estas investigaciones de estos científicos dieron origen a la teoría matemática de la información, que es la base de la informática moderna. ¿Y por qué tiene gracia? Porque hoy en el periodismo moderno, en el periodismo digital, muy pocas personas, muy pocos periodistas prestaban atención en clase al estudio de la teoría matemática de la información. En realidad les parecía una cosa tediosa. Para la gente que es del mundo humanista, una cosa con matemáticas siempre echa para atrás. Bueno, resulta que en el mundo moderno la convergencia entre los contenidos periodísticos y la teoría matemática de la información es absoluta, porque no solo se escriben los contenidos o se generan o se colocan en soportes informáticos, sino que los nuevos medios probablemente tengan que ver con un conocimiento muy profundo de esta teoría matemática de la información. Y yo creo que con esto podemos dar por terminada esta pequeña reseña sobre la teoría de la comunicación y sus principales elementos teóricos. Ese mensaje que podía estar probablemente pues, en un idioma reconocible para este receptor. Con el paso del tiempo las cosas se fueron complicando. La aparición de los medios tecnológicos hizo que el mensaje se transmitiera a través de distintos soportes.
Originalmente hablábamos a gritos o se enviaban señales de humo o luminosos que tocan a esta materia. Básicamente vamos a hablar de la comunicación entre personas, o sea, animales racionales, comunicación racional. No se trata de comunicación irracional o química o de ese tipo. La comunicación básicamente ya desde la antigüedad se sabía que se establecía entre un emisor que emitía el mensaje y un receptor que recibía y descodificaba. A finales del siglo XIX, con la invención de la linotipia y la aparición de las grandes rotativas que convirtieron a la prensa, al periódico impreso, en un medio de masa, hizo que empezara a surgir una inquietud en torno a los académicos por estudiar el proceso de comunicación entre personas. Y cuando aparecieron los medios masivos, Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de la Academia Liberal. La materia que vamos a tratar hoy es Teoría de la Comunicación Humana y vamos a repasar brevemente algunos de los aspectos más importantes. Podíamos captarlas por el oído, captarlas por los ojos, incluso podíamos oler a veces algunos signos que nos podían dar determinadas claves. Lo que pasa es que con el tiempo la aparición de medios tecnológicos complicó la emisión de ese mensaje. La aparición de los medios masivos básicamente